Hola a todos y todas, qué gusto que me acompañen en esta nueva lección de geometría. Soy el profesor Mauricio Enríquez y en este video voy a continuar con la segunda parte de la lección sobre rectas perpendiculares y oblicuas. Había dicho en el video anterior que vería este tema en dos videos, pero creo que van a ser más, puesto que cada demostración lleva cierto tiempo y no quiero excederme de los 15 minutos. En el video anterior pretendí ver dos teoremas, pero eso implicaba sobrepasar los 15 minutos, así que lo corté en la primera demostración y ahora veré la propiedad 6 y el resto de propiedades que dije que veríamos las vería en otros videos posteriores, los que sean necesarios. Así pues, empecemos esta nueva demostración, que viene siendo la propiedad 6, ¿verdad? Dice lo siguiente: dos oblicuas trazadas desde un punto de una perpendicular a una recta dada y cuyos pies equidistan del pie de la perpendicular tienen igual longitud y forman ángulos iguales con la perpendicular. Bueno, tenemos esta figura que representa esta propiedad. Fíjense bien que aquí tenemos una recta AB que está cruzada por otra recta perpendicularmente, que es la recta OP. Y sobre la recta OP, desde el punto P, ¿no?, que es un punto sobre esta perpendicular, vamos a trazar dos líneas oblicuas sobre la recta AB que la crucen en forma oblicua, formando aquí, por ejemplo, este segmento AP y acá el segmento BP. Los pies se les llama pies de la perpendicular o de las oblicuas, ¿verdad?, a estos puntos de cruce, ¿verdad? Por ejemplo, el punto aquí sería el pie de la perpendicular de OP sobre AB, ¿verdad? Ese punto de cruce se le llama pie. Y en el caso de la oblicua AP, pues este punto de cruce, que sería el punto A, se le llama el pie de la oblicua. Y este sería otro pie, B, de la oblicua BP. ¿Sí? Nos dicen que si desde el punto P, que está sobre la perpendicular, trazamos dos oblicuas, los pies de estas oblicuas, si son iguales las distancias de estos pies al pie de la perpendicular, ¿verdad?, o sea que AO sea igual a OB, ¿verdad?, entonces AP tiene que ser igual a BP. O sea, las distancias estas del punto P a los pies de las oblicuas deben ser iguales también. Y el ángulo APO debe ser igual al BPO. Eso es lo que nos dice la propiedad y lo que hay que demostrar, ¿no? Entonces, nuestra hipótesis sería, primero, que OP es perpendicular a AB. Acuérdense que las hipótesis son los datos que tenemos, lo que conocemos, lo que ya sean datos o condiciones, ¿no?, del problema. Sabemos que AB es perpendicular con OP. Sabemos también que AO, la distancia de los pies de las oblicuas al pie de la perpendicular, son iguales. O sea, AO es igual a OB. Y lo que queremos demostrar es que, dadas estas condiciones, resulta que tiene que ser igual AP que BP. AP debe ser igual a BP. Y también el ángulo APO debe ser igual al BPO. ¿Sí? La otra condición, la otra, digamos, tesis que estamos manejando aquí, que queremos demostrar. Entonces vamos a hacer la demostración. Aquí tenemos la figura nuevamente para tenerla a la mano y vamos a hacer la demostración. Acuérdense que la demostración es una serie de afirmaciones que hay que hacer sobre la figura y para cada afirmación hay que dar una justificación, hay que decir por qué y llegar a una afirmación final, ¿verdad?, en la que establezcamos lo que queremos, ¿verdad?, que en este caso sería
considerar que AP es igual a BP, o que el ángulo APO es igual al ángulo BPO. Eso es lo que queremos demostrar. Pero tenemos que hacerlo a través de un razonamiento, empezando por ciertas afirmaciones y terminando en esas. A ver, la primera afirmación que podríamos hacer es de que, bueno, en la figura se forman los triángulos APO y BPO, ¿sí? Esto por la inspección en la figura lo podemos justificar, ¿no? Se forman esos triángulos. Otra afirmación que podemos hacer es que si doblamos esa figura alrededor del lado OP, ¿sí?, el punto B va a coincidir con el punto A. ¿Por qué? Pues porque AO es igual a OB, que es un dato, no es una hipótesis. Sabemos que AO es igual a OB. Por lo tanto, si doblamos la figura, como son iguales AO y OB, el punto B tendrá que coincidir con el punto A. De hecho, el punto O pues es el mismo punto para los dos. Es un punto común, un punto extremo común de los dos segmentos, ¿verdad? O sea, es un punto en que coinciden al inicio. Pero como son iguales, pues entonces los puntos finales, que sería el A y el B, tendrían que coincidir. Acuérdense que dos segmentos son iguales si coinciden todos sus puntos, ¿verdad?, todas sus partes. Si AO es igual a OB, que eso es un dato, ¿verdad?, si ya coincide el punto O, bueno, porque es el mismo en los dos, y superponemos al doblar, ¿verdad?, la figura, superponemos AO y OB, pues el B tiene que coincidir entonces con el A, ¿sí? Pero una vez que establecemos que el punto B coincide con el punto A al doblar la figura, podemos decir entonces que el triángulo APO y el BPO coinciden en sus tres vértices. Esto es porque, pues desde el principio, antes de doblar la figura, pues P y O, fíjense, son vértices de los dos triángulos comunes, o sea, son vértices tanto de un triángulo como del otro, o sea, ya coinciden ahí dos vértices desde el principio, ¿no?, de los dos triángulos. Y después al hacer el doblez, pues va a coincidir el punto A con el punto B. Por lo tanto, pueden coincidir los tres vértices de los dos triángulos. Es lo que estamos diciendo en la afirmación 3. Al hacer el doblez pueden coincidir los tres vértices de los dos triángulos. Y por lo tanto los dos triángulos son iguales, ya que coinciden sus tres vértices, ¿sí? Y si son iguales estos dos triángulos, entonces, por ejemplo, el lado AP del primer triángulo tendrá que ser igual al BP del otro triángulo, ya que coincidirían pues también al hacer el doblez, ¿sí? O también lo podemos decir, justificar, porque los puntos extremos de AP y de BP coinciden también, ¿sí? El P es un punto común de los dos lados, pues ya coincide, ¿no? Pero ya dijimos que cuando doblamos la figura, el punto A va a coincidir con el punto B. Entonces, los dos extremos de ambos lados coinciden y por lo tanto deben ser iguales, AP y BP. Fíjense que esta es una de las tesis que queríamos demostrar, ¿no? Y ya quedó. La otra es de que el ángulo APO es igual al BPO. Para justificar, ya lo podemos afirmar, fíjense, ya lo estamos afirmando. ¿Cómo lo justificamos? Acuérdense que una definición de igualdad en ángulos dice que para que dos ángulos sean iguales deben coincidir su vértice, si lo superponemos, ¿va?, debemos poder hacer coincidir su vértice
y sus dos lados, ¿sí? Si coinciden su vértice y sus dos lados, entonces son iguales. Y resulta que estos dos ángulos, pues de hecho tienen un mismo vértice, ya está coincidiendo ahí, es el punto P. Pero ahorita dijimos que si hacemos un doblez, AP va a coincidir con BP, ¿sí? Y OP, que es el otro lado del ángulo, pues ya es un lado común de los dos ángulos, pues ya coincide, ¿no? Pero BP también va a coincidir con AP, entonces van a coincidir los dos lados y el vértice de los dos ángulos al hacer el doblez. Sus vértices, que es el mismo vértice del punto P, y los lados coinciden. O sea, se cumple la definición de igualdad de ángulos. Coincidencia de lados y de vértice de dos ángulos significa que son iguales. Y bueno, esa sería la demostración, ¿no?, de esta propiedad. Espero que les haya interesado y pues nos vemos en el siguiente video, donde vamos a continuar con esta lección de propiedades de rectas perpendiculares y oblicuas, ¿no?, con otros teoremas, ¿no? Nos vemos hasta entonces.